El día de hoy nos acompaña el doctor Eloy Estrada, quien es correspondiente al representante de la universidad en la unidad de ensayos clínicos y de la unidad de bioética de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. El doctor Eloy Cárdenas Estrada nació en Monterrey, México en 1952 y en su lugar de residencia. Estudió en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, recibiéndose de médico estudios de posgrado en especialidad en medicina del deporte y doctorado en el Instituto de la Universidad de Münster, en Alemania. Se desempeña el doctor Eloy en labores inherentes a su especialidad, trabajando para instituciones como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su propia alma máster, siendo actualmente docente de la Facultad de Medicina en el doctorado, así como en la Facultad de la Organización Deportiva, donde es docente en la maestría. Cursos de preparación de bioética y ética de la investigación impartidos por la UNESCO, así como en el Centro de Investigación de Desarrollo de las Ciencias de la Salud. Presentación de la investigación en las áreas de bioética en el Congreso y foros del presente. Esta mañana del miércoles 12 de julio nos presentará el tema ética e investigación. Bueno, muchas gracias por la presentación y vámonos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy. La ética en la investigación es una de las ramas de la bioética. La bioética, como tal, se ha venido desarrollando, sobre todo en el siglo pasado y en este siglo, como la ética en los fenómenos biológicos. A eso es lo que se le llama la ética. La ética, desde luego que sus principios nos podríamos remontar hasta Aristóteles, ¿verdad? Cuando escribe los primeros tratados, pues significa que ya existían esas ideas. Y la ética en investigación, como una rama de la bioética, es una de las ramas de las ciencias biológicas o de la ética que ven lo biológico, y en este caso, la investigación. Como decimos, esta es una participación que tiene sobre todo un impulso desde el siglo pasado y nuestro siglo presente. ¿Cuáles son los lineamientos de la ética en investigación? Bueno, pues realmente hay unos antecedentes, podríamos decir, muy antiguos. Podríamos remontarnos hasta el Código de Hammurabi, donde decía que el médico, el cirujano, que produjera ceguera al extraer una catarata o al hacer una intervención quirúrgica en los ojos, debería cortársele la mano. Si era un esclavo, debería de pagar no sé qué cuántos monedas de plata, pero si no era un esclavo, si era un ciudadano, citoyen, entonces se le cortaba la mano. Pues yo creo que de esos códigos deontológicos, el día de hoy nos queda precisamente cuál debe ser nuestro comportamiento en la investigación. Aquí en Nuevo León tenemos la gran suerte en el estado de haber contado con el prócer José Eleuterio González Mendoza, mejor conocido como Gonzalitos, y que lleva el nombre de nuestro hospital universitario. En 1878 Gonzalitos escribió las lecciones orales de moral médica. Estas lecciones, pues más bien son deontológicas, o sea, son una serie de qué harás y qué no harás, qué no debes hacer, qué debes hacer. Lleva muchas ideas kantianas, el imperativo categórico hacia el bien, hacer el bien. Y a veces la ética o la bioética que nos presenta Gonzalitos, si lo podemos decir así, es, sin ser utilitarista, no llega completamente a ser una ética personalista que defienda exactamente al paciente. No le quitamos ningún mérito por motivo alguno, o sea, él marca las bases de cómo debe comportarse el médico. El médico debe tener compasión hacia el paciente, y eso es algo que ¿qué es la compasión? Pues no es otra cosa más que la no maleficencia, no buscar el mal, buscar el bien.
Y de ahí nos lleva que Gonzalitos instituye que todo hospital debe ser un centro docente, debe impartirse la docencia, debe servir precisamente como una escuela. Y él funda nos da este concepto de hospital-escuela. Pasa el tiempo y este hospital, de hospital-escuela, pasa a ser hospital-escuela-investigación. Y se trata precisamente de hacer una investigación pues que sea ética. Y recordamos aquella compasión hacia el paciente, que traducimos como no maleficencia hacia el paciente. Bien, podemos ver en Leonardo da Vinci, podemos ver donde describe que si bien debemos ver animales vivos, hacer la disección, la cual hablamos algunos compañeros a favor, otros en contra, la mayoría en contra, Leonardo da Vinci decía que no debía practicarse en humanos. ¿Por qué escribe esto Leonardo da Vinci? Pues porque de seguro sus contemporáneos hacían en prisioneros, hacían en personas que habían cometido algún crimen, pues les hacía muy fácil hacer la vivisección. O sea, estando vivos, ¿verdad? Se les hacía una incisión quirúrgica y se veía cómo funcionaba el corazón, cómo funcionaban las venas, cómo funcionaba la respiración, y tratando de adquirir ese conocimiento. Entonces ya vemos que en el siglo XVI o siglo XV, XVI, XVII ya empiezan a hacerse las primeras bases de esa ética en investigación. Por lo menos dicen, oye, no hagas incisiones en personas vivas. ¿Y por qué nos lleva a esto? Nos lleva porque en 1899 la primera nación es el Imperio Prusiano, que emite una ley en la cual regula que a ninguna persona se le puede hacer procedimiento alguno sin su consentimiento. De pronto nace lo que se va a llamar posteriormente el consentimiento informado. Esto nace en Prusia y en 1899. En 1900 ocurre un caso muy terrible. El gran científico Neisser, quien descubre las bacterias, los gonococos, Neisser le inocula a personas sin su consentimiento, les inocula estas bacterias y empieza a describir cómo se hace esta enfermedad. Desde luego que en ese tiempo el Ministerio de Salud está el gran Karl Rudolf Virchow y no la deja pasar por ningún motivo, y se le acusa precisamente de mala práctica, y mala práctica en la investigación. Entonces él pierde su título, jamás lo vuelve a recuperar, se va después a Suecia, en Suecia le hacen una estatua, pero en Prusia, en Alemania, no vuelve a ejercer. Se le da una multa y él también, pues con la vergüenza, etcétera, jamás regresa. Y esto nos da la idea de los primeros pasos en normar la ética en investigación. Y la primera es, no puedes hacer investigación en una persona que no te ha dado esa autorización. Y eso le llamamos consentimiento informado. Aquí tenemos después de 1900, tenemos después que en 1929 nace Fritz Jagd. Él es un clérigo alemán y que empieza a escribir nuevamente la compasión hacia los animales, la compasión hacia los seres humanos, la compasión hacia el medio ambiente. Es el primero que dice que el agua potable se va a acabar. ¿Cómo llega a esa conclusión? Cuando vemos la cantidad de lluvia que hay en Europa, en Alemania, en Holanda, y cómo llega a la conclusión de que un día no va a haber agua potable. Después leemos en la noticia que Estados Unidos compra un río en Canadá y el Parlamento canadiense revira esa compra. Y vemos cómo la fábrica Evian, francesa desde luego, compra un río en Brasil y el Parlamento no revierte, sino que ofrece a otras compañías otros ríos para que
se pueda obtener de ahí agua potable. Eso lo predijo Fritz Jagd. Nos hablaba de la compasión hacia los animales, hacia los seres humanos, desde luego, pero la compasión hacia el medio ambiente. Decía, se nos va a acabar nuestro medio ambiente, y ¿quiénes? Nosotros nos lo vamos a acabar. En esta historia, en 1932, en Tuskegee, Alabama, el gobierno de los Estados Unidos, este es un punto muy importante, el gobierno de los Estados Unidos, siguiendo una investigación muy importante que ya había hecho el gobierno de Noruega sobre la tuberculosis, tratan de hacer en Estados Unidos, en Tuskegee, Alabama, una investigación sobre la sífilis. Los noruegos tomaron personas con tuberculosis y ya los que tenían tuberculosis los estudiaron y les daban tratamiento, y algunos estaban más avanzados, otros menos avanzados, pero lograron hacer una historia natural de la tuberculosis. Esto anima al gobierno norteamericano y quiere hacer algo similar a la historia natural de la sífilis. Y en este caso, inocula, infecta a personas de Tuskegee con sífilis para tener desde un principio la historia natural. Esto ocurre en 1932 y ocurre con dos cosas. Uno, no se les dice a las personas que están participando en una investigación, no se les dice lo que les van a inocular. Y tercero, para participar en esto tenías que tener piel oscura. Los que tenían piel clarita no entraron en el estudio. Hay registros aproximadamente de 400, 440 personas que en total fueron infectadas. El punto aquí crucial es que esta investigación es promovida por el gobierno de los Estados Unidos. La Secretaría, el equivalente de la Secretaría de Salud, es quien conduce, quien planea este programa. Y esa es una gravedad que después el presidente Clinton va a pedir perdón, y sí, lo que refiere, dice, el gobierno, quien debía de protegerlos, es quien los infectó. Y esa es realmente una tragedia muy grande. Nace este estudio en 1932 y es el estudio más largo publicado en la historia. Algunos dicen que es el más infame, no sé, no estoy seguro, pero lo que sí es que de 1932 hasta 1972, que es cuando se suspende, dura 40 años y da lugar a 4 o 5 publicaciones precisamente sobre la historia natural de la sífilis. Esto es 1932. En 1939 estalla o inicia la Segunda Guerra Mundial. Y en Alemania está un grupo gobernante que son los nacionalsocialistas, cuya contracción es nazi. Entonces los nazis son los que gobiernan y traen unas ideas muy refinadas de Darwin y de Galton, y ideas sobre considerar la evolución de las especies y la mejoría de las especies. Ellos creían que así como los ingleses habían mejorado los caballos para que corrieran mejor, ganado vacuno para que produjeran más leche o produjeran más carne, cerdos para que tuvieran una costilla más y se vendieran las costillas de cerdo, etc. Así igual se podía manipular a las generaciones. Ellos iniciaron estudios en su propia población, pero en 1939, cuando es la Segunda Guerra Mundial, empiezan con una serie de experimentos inhumanos, no hay otro nombre, y por el solo hecho de no compartir la misma religión, aunque fueran nacionales, pero no compartían la misma religión, o personas que no tenían nacionalidad alguna, como los que comúnmente se llaman, sin razón, gitanos, se hacían prisioneros, y en estos prisioneros, sin su consentimiento, se hacían una serie de estudios. Se ganó mucho conocimiento, sí, y ahí viene otra cuestión ética. Debemos utilizar conocimiento que se adquirió
en personas que no dieron su consentimiento. ¿Podemos, es ético utilizar ese conocimiento? La mayoría de las personas dicen que sí, que hay que reconocer el sacrificio que se dio y utilizarlo. Y otras personas dicen no, que por ningún motivo debe utilizarse. Ejemplos de ellos, pues hay muchos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis perdieron la guerra, al igual que los japoneses, y son enjuiciados 26 médicos. De los 26, 2 son conducidos a la horca, otros son conducidos a 20 años de prisión, otros a 10, etc. Lo interesante aquí es que la mayoría de los médicos nazis lo que dicen es que obedecían órdenes. O sea, yo hice esto porque me lo ordenaron. Y si no lo hacía, me mataban a mí. Entonces, pues yo lo tuve que hacer. Y algunos experimentos, por ejemplo, sumergían a personas a más 2 grados centígrados, más 1, 0 grados, menos 1, menos 2. Sumergían a personas prisioneras sin su consentimiento, desde luego no hay quien hubiera dicho que sí, y tomaban los minutos que tardaban en morir. Entonces tomaban los minutos, mira, murió mira, este no. Entonces sacaban correlaciones entre la temperatura del agua y cuánto tiempo sobrevivía una persona. Inhumano totalmente. A la hora que les preguntan a los médicos, ¿por qué hiciste esto? Ellos respondían, bueno, en la Convención de Ginebra dice que si un submarino se rinde, tiene el barco que lo hace rendir, tiene que tomar prisioneros vivos y llevarlos a campos de concentración. Y los ingleses, cuando sale el submarino y se rinde, le disparan a la tripulación. Entonces, para nosotros es importante saber si un submarino se va a rendir, saber si podemos enviar un avión y el avión va a llegar a tiempo para rescatarlos en el agua, o no va a llegar a tiempo. Pues ahora sabemos que no va a llegar a tiempo. Entonces, aunque pida auxilio el submarino, no vamos a enviar ningún avión porque no va a llegar, mueren las personas. Entonces todo el mundo tenía una disculpa. Y los ingleses decían, ¿por qué les disparas a los alemanes si se están rindiendo en el submarino? Yo les disparo porque ellos están bombardeando Londres. Y Londres es una ciudad civil, tiene instalaciones militares, pero ellos están bombardeando a la población. Porque ellos, entonces yo hago esto. Entonces todo el mundo tenía una disculpa para hacer lo que quiso hacer. Los soldados ingleses, con ropa contaminada con cólera, desaparecieron algunas etnias en Indonesia, etcétera, para hacer campos de aterrizaje. Los franceses pues se portaron también un poquito, bastante no éticos en Argelia, en Marruecos, en Chad, que eran sus dominios. En fin, todos hicieron lo que quisieron. Y en la Segunda Guerra Mundial juzgan a los médicos japoneses, juzgan a los médicos alemanes, y en ese tiempo sale a instancias de los norteamericanos, durante los juicios de los médicos, sale lo que se va a llamar el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es la ciudad donde fueron juzgados. El Código de Nuremberg consta de 10 puntos. Y estos 10 puntos de Nuremberg, el primero dice, nadie va a participar en una investigación si no ha aceptado. O sea, el consentimiento informado. El mismo consentimiento informado de 1891 de 1900, es exactamente el mismo. 2, dice, a la hora de hacer una investigación, los riesgos contra los beneficios deben valorarse. Dice, nunca debe hacerse una investigación para el bien de la sociedad si es el bien del individuo. Entonces ya tenemos una ética personalista. Todavía Kant, ahí en sus finales, en sus principios éticos, describía que si era un bien para la sociedad, podía haber sacrificio de los individuos. ¡Qué Kant! Bueno, el día de hoy estamos en una ética personalista, y esa ética personalista, aunque podamos comprender que los gobernantes deben de llevar una ética utilitarista y una ética de principios, no, la ética debe ser personalista.
Y la ética en investigación trata de ser personalista, trata de ver a la persona, no trata de ver a la sociedad. El clásico dilema del tranvía, en un momento más voy a llegar a él, nos habla precisamente de esos valores. Muy bien, entonces nace el Código de Nuremberg y ya se sientan 10 puntos. Se dice que tienen que tener una especie de seguro médico, o sea, que siempre debe haber un médico para atender a las personas en una investigación. Pero los puntos más importantes son el consentimiento informado, que tú no puedes entrar en una investigación si tú mismo no dijiste sí, entonces si no lo aceptas. ¿Qué pasa con el Código de Nuremberg? Son 10 puntos. El Código de Nuremberg en realidad es muy fugaz, porque los norteamericanos no firmaron el Código de Nuremberg. Hombre, por favor, los franceses no firmaron el Código de Nuremberg, los ingleses, o sea, las potencias ganadoras no lo firmaron. Entonces, México firmó el Código de Nuremberg. Ah, pues qué bueno. A los alemanes los hicieron firmar el Código de Nuremberg, claro que sí. Y algunos rusos, parece ser que algunos investigadores rusos en ese tiempo invocaron el Código de Nuremberg, pero Rusia tampoco firmó el Código de Nuremberg. Entonces no servía absolutamente para nada. Era un código que nada más era para los que firmaran el convenio, pero los principales, los ganadores, los que iban a normar la política internacional, los que iban a dirigir hacia dónde iba el mundo, la humanidad, la cultura, esas potencias no firmaron el Código de Nuremberg. Y claro, hacían experimentos como el experimento de Guatemala. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y los norteamericanos en el 46, 1946 y 47, fueron a Guatemala en un plan de ayuda y inocularon nuevamente con sífilis y gonococo a mujeres, a prostitutas, prostitutas de Guatemala, pero entre ellas también inocularon a una niña de 12 años que tiene una amplia difusión en el internet. ¿Por qué lo hicieron? Para estudiar la historia natural. Hombre, claro, estaba vivo todavía el estudio de Tuskegee, en 1946 estaba vivo, y ellos no habían firmado el Código de Nuremberg, así que no se sentían obligados a pedirle a la población de Guatemala que aceptaran que estaban en una investigación y que aceptaran que se les iba a inocular determinado bicho ahí para el estudio, por el bien de la humanidad. Decía un maestro alemán, las más grandes atrocidades se han hecho por el bien de la humanidad. O sea, la ética utilitarista, la ética principialista, siempre va que la sociedad está antes que el individuo. No, el individuo está definitivamente antes que la sociedad. ¿Qué quisiera decir? Que todos como seres humanos, todos somos iguales. No hay ningún ser humano mejor que otro, no hay un ser humano peor que otro, todos somos exactamente iguales. Pero como personas, todos somos exactamente diferentes, no hay una persona igual a otra. Entonces los derechos son derechos humanos, no hay derechos personales, no hay derechos para las personas, eso no hay derechos humanos. Entonces, todos somos iguales y la vida de un humano vale exactamente igual a la vida que 5, que 20, que 1 millón, vale exactamente igual. Las personas, no, pues las personas a veces somos diferentes. Hay algunos ladrones que los pescaron y otros ladrones que no los han pescado y otros, ha habido de todo, hay de todo en las personas. Entonces muchas veces confundimos el término humano con persona y queremos aplicar ciertas normas a los humanos que son normas personales, o queremos atrapar a los humanos en cuestiones personales, siendo que como humanos todos somos exactamente iguales y deberíamos ser tratados así. Entonces el Código de Nuremberg pues es un fracaso total, excepto para los que lo firmaron. Pero las potencias no lo firmaron. Entonces estos se dan perfectamente cuenta, hay una serie de estudios, los norteamericanos quieren saber muy bien qué es lo que pasa con la radiación de las bombas atómicas. Exactamente, tuvieron 2 bombas atómicas diferentes, la de Hiroshima y la de Nagasaki. Con
Con el Hiroshima se ven rendidos los japoneses al registro, pero no les creemos que se rindieron. Tenían que tirar la segunda porque era otra formación diferente de bomba atómica. Entonces tenían que ver los efectos, cuál era más malvada de las dos bombas, y lo lograron. Pero después empiezan las bombas termonucleares, las bombas de hidrógeno, y había que probarlas no solo en cuanto a su capacidad destructiva, sino decían, ¿qué tal y cómo está la radiación y cómo va a estar? Entonces ponían a personas, en este caso a soldados, los ponían a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, los ponían y detonaban la bomba termonuclear. Ahí están los registros. Y entonces ven las quemaduras que van teniendo por la exposición a los tantos kilómetros. Y entonces dicen, mira, a los tantos kilómetros ya no hay ninguna quemadura. Esto es importante y lo recalco en soldados porque algunas personas se nos hace difícil comprender por qué los soldados son considerados poblaciones vulnerables. Claro que son poblaciones vulnerables porque tienen que obedecer, tienen que acatar órdenes. Entonces, si le digo, usted se va a poner aquí y se va a quedar aquí, y cuando oigan aquí, usted no se me mueve. No, a tus órdenes. Entonces, vemos esa serie de experimentos y, oye, les preguntaste si querían, les dijiste que iba a haber radiación, les dijiste que iba a haber quemadura, les dijiste que iba a haber cáncer de tiroides, les dijiste, no sabíamos, no, apenas estábamos sabiendo. Gracias a eso, ahora sabemos, oye, pero ¿qué diferencia había entre esos y los estudios de los nazis, los estudios de los japoneses que hicieron con ángeles? ¿Qué diferencia había? Ninguna, exactamente ninguna. Entonces, en 1964, por ahí por el 64, de la Organización Mundial de la Salud, hay una sección, la Organización Mundial de la Salud, que se llama Asociación Médica Mundial. Y la Asociación Médica Mundial de la Organización Mundial de la Salud, en 1964 se reúnen en Helsinki, Finlandia, y dicen, ahora sí, de una vez por todas. Esta iniciativa viene con los soviéticos, viene con norteamericanos, viene con franceses, y entonces se juntan en Helsinki y hacen la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es una de las más completas que hay en defensa de la ética en investigación. Es donde se forja, ahí se forja la ética en investigación moderna. Ahí se viene el número 1, el consentimiento informado. Sí, es el mismo que ya estaba en Nuremberg y es el mismo que ya estaba en 1900. Y viene la compasión hacia los humanos. Es la misma compasión de 1878 de Gonzalito. Es exactamente la misma. Los riesgos no pueden por ningún motivo superar al conocimiento. Y si ninguna investigación será válida solamente por el conocimiento científico. O sea, no hay porque te voy a sacrificar a ti para que toda la humanidad viva. No existe nada de eso, no debe existir nada de eso. Todos son firmantes de la Declaración de Helsinki, todos los países en ese momento, todos firmaron la Declaración de Helsinki. Entonces es la base más importante. Y ahí dicen que debe haber un comité independiente que regule las investigaciones en las instituciones. Y ahí viene el nombre de Comité de Revisión Independiente, que después van a ser los comités de ética en investigación. ¿Por qué se llama independiente? Porque en la Declaración de Helsinki debe haber un comité independiente. Para la siguiente reunión de la Asociación Médica Mundial, ya se establece muy bien que es un comité de ética en investigación. Y ya se define cómo debe estar formado. Por 5 personas que deben de tener un conocimiento científico, excepto una no debe tener conocimiento científico, precisamente que va a ser el representante de la sociedad. Es el que va a decir, mira, en este experimento vamos a sacarle 5 tubos de sangre de 10 cc y luego le aplicamos y digo, oiga, necesitamos a alguien que diga, oiga, espérame, no, ¿cómo que 5 tubos de sangre? ¿Y el dolor? Y no, pero es por el bien de la humanidad. No, hombre, es por el bien de tu tesis, no hay ninguna justificación. Se necesita una persona que represente a la sociedad y que no tenga conocimiento científico.
interesante cuando tú estás discutiendo una investigación, a lo mejor con colegas, aunque sean de otras profesiones, personas que tienen conocimiento científico. Sí, sí, muy bien. Oye, ¿qué están diciendo? ¿Qué le van a hacer? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo se hace? Entonces es importante. Esto viene, primero que todo, viene de la Declaración de Helsinki y consecuentes reuniones que ha tenido. Los Estados Unidos se salieron de la Convención de Helsinki. Ellos salen en el año 2002, 2003, porque todos los médicos aprueban, todas las naciones aprueban, que en las investigaciones no debe haber placebo blanco. ¿Qué significa eso? Que si tú estás probando un nuevo antibiótico, también prueba el nuevo antibiótico, es importante que haya investigación, pruébalo, pero no se vale que al otro señor le des puro talco, pura tierrita, pura agua. Le tienes que dar placebo activo. O sea, ¿cuál es el placebo activo? El mejor tratamiento que haya descrito. Órale. Entonces, cuando quieres hacer una investigación sobre un analgésico, tienes que probar tu analgésico y le tienes que dar el mejor analgésico que esté conocido equivalente. Por ejemplo, en los AINES, pues, le vas a dar diclofenaco. Le tienes que dar diclofenaco. Eso es lo que se llama placebo activo. Todos los Estados Unidos se retiran y dicen, no, nosotros queremos seguir haciendo placebo en blanco. Curiosamente, ninguna investigación se aprobó para ser realizada en Estados Unidos con placebo en blanco. Lo que hacían estudios con placebo blanco en otros países. Entonces, el conjunto de las naciones se le tira la yugular. Definitivamente dicen, no, o regresas o empezaron todos los países a no aprobar estudios con placebo en blanco. Y hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo una gran labor en las secretarías de salud de los diferentes países para decir, no apruebes investigación alguna con placebo en blanco. Por ahí hubo dos rolas tremendas de un laboratorio color azul de mucho prestigio, tratando de sacar una vacuna contra el SIDA en África. Están registrados los miles de dólares, ni siquiera millones, miles de dólares que se pagaron en sobornos a las autoridades para que autorizaran placebo blanco. A unos les daban la vacuna y a otros les daban pura agüita. Pero lo malo es que, como estaba diseñado el estudio, gran prestigioso laboratorio, las personas todas creían que estaban vacunadas y hubo un repunte tremendo, grandísimo de SIDA en ese país. El laboratorio reconoce, trata de indemnizar a todos los que fueron infectados y nunca más, el mismo gobierno de Estados Unidos regresa, el hijo pródigo regresa otra vez a la Convención de Helsinki y firma que definitivamente no debe haber placebo en blanco. Hay una sola excepción del placebo en blanco y es muy bien entendible, son los estudios que se llaman fase 1. El estudio fase 1 es cuando acaba de salir la molécula nueva y se tiene que administrar en personas sanas. Esto es para ver cómo se va a conjugar en el hígado, cómo se va a excretar en el riñón, cómo sucede en una persona normal. Si se lo inyectas a una persona que está enferma de diabetes, de tuberculosis, pues pudiera ser que no sabemos cómo va a suceder porque está enferma ya del riñón, está enferma. Entonces todo el mundo conviene en que los estudios fase 1, cuando están haciendo la molécula, sí se puede hacer este estudio contra placebo en blanco. A sujetos, a personas sanas, se le inyecta la nueva sustancia y a otras personas se les inyecta placebo blanco, ¿verdad? Para ver cómo se comporta. Esa es la única excepción que hay para el placebo blanco y éticamente es aceptable. Bueno, en 1971 Van Reesen-Potter escribe Un puente hacia el futuro y él describe la palabra bioética en inglés. Y muchos norteamericanos y otras personas creen que él es el fundador de la bioética. Hay una publicación ahí de dudosa procedencia donde dice que él tenía las traducciones de Fritz Jahn.
estamos relacionados. Bueno, entonces es más o menos el mismo concepto de Fritz Jaar de 1929 y que había quedado enterrado en la Segunda Guerra Mundial y vuelve otra vez ahí a resucitar. Muy bien. ¿Y cómo siguen los experimentos? Mal, muy mal, bien, bien, muy bien. Hay de todo en la viña del Señor. El bueno del presidente Roosevelt, él padeció en su momento poliomielitis. Entonces él instituye una cosa que para nosotros es completamente desconocida, que posteriormente se va a llamar el redondeo. Entonces él les pide a todas las tiendas, en los años 30, a todas las tiendas, que aporten el redondeo y que les pidan el redondeo para lograr una vacuna contra la poliomielitis. Oye, Chihuahua, pues fíjate que lo agarramos bastante bien. Y obtienen tantos excedentes que se funda la nueva Secretaría de Salud de Estados Unidos, lo que se va a llamar NIH, por sus siglas que son los institutos de investigación. Es la Secretaría de Salud. Y obtienen tanto dinero que se van a hacer 2 vacunas. Es más, de hecho, hay 4 planes para hacer vacunas. Una de ellas es la de Salk y la otra es la de Sabin. Cuando vemos en qué condiciones hace Salk la vacuna y se logra una vacuna exitosa tomada, que es de veras es un gran prodigio y de veras ha erradicado en un 99.99%. Por ahí en Pakistán hay el día de hoy, por ahí en África hay 1 o 2 casos de poliomielitis, pero ya no hay poliomielitis en un 99.99% del mundo. ¿Cómo lo logró? El día de hoy sabemos que Salk utilizó utensilios de cocina para hacerlos preparados. Pero ¿cómo es que hiciste eso? 2, que él inoculó a niños en institutos mentales sin su consentimiento 2 vacunas, una para la polio y probaba la vacuna contra la gripe al mismo tiempo, sin el permiso. Después de esto en Nueva York, en un instituto para adultos una institución mental para adultos, volvió a inocular gente sin su permiso por el bien de sacar ya una vacuna que ya combata completamente a la poliomielitis. Y lo logra la vacuna. Pero el día de hoy sabemos que los métodos que utilizó, pues realmente dejan mucho que pensar en la ética, y dejan mucho que pensar en la ética desde Tuskegee, pasando por los experimentos de los nazis, totalmente inhumanos, y todo siempre con una cuestión: yo cumplía órdenes, es por el bien de la humanidad, es que el otro me pegó primero, entonces yo le pego después. En esos tiempos atrapan en Argentina a un señor que se llama Eichmann, que lo acusan de ser uno de los más grandes personas que mató personas de religión judía en la cámara de gases, y es uno de los que hizo las cosas más terribles, más inhumanas, lo que tú quieras, más lo atrapan. El señor Eichmann se lo llevan de Argentina a Israel, y entonces él está bien tranquilo, ve los videos que se pueden ver en YouTube, y él está bien tranquilo y dice: oiga, ¿usted mató a 1.250.000? Sí lo hice. ¿Está usted arrepentido? Yo cumplía órdenes. Bueno, pero yo nunca tomé una decisión. A mí me llegaban por escrito y yo aplastaba el botón. Entonces decía: así aplastó el botón el de la bomba atómica. No estamos juzgando la bomba. Así ajustó. No, lo estamos juzgando a ustedes. Entonces lo ahorcan, y hay un psicólogo americano, Milgram, que dice: ¿será cierto eso? ¿Será cierto que si te dan una orden la cumples? No puede ser. Entonces él está en una universidad muy prestigiosa, y la universidad les presenta el plan y les dice: vamos a hacer el estudio que después se va a llamar infame estudio. El estudio Milgram, en el cual consistía que está un investigador y le dice: mire, usted le va a aplicar un toque eléctrico, una corriente eléctrica a la persona que está atrás. La persona no veía, a quien nomás le escuchaba.
Si le responde incorrectamente, usted le aplica una descarga eléctrica. Pero si se equivoca otra vez, la descarga eléctrica cada vez va a ser más fuerte. La realidad es que no había ninguna descarga eléctrica, pero la persona que estaba administrando creía que sí y escuchaba el grito. Entonces le decía, le voy a decir eran pares de preguntas, cabello y cepillo. Si yo digo cepillo, usted dice cabello. Ah, muy bien. Perro y gato. Si digo perro, gallina. Entonces le aplastaba y le dejaba ir una descarga. No había descarga. Atrás había un actor que decía, ¡ay! Y entonces iban avanzando las preguntas y de repente también se le decía, cuando llegas al 5, no recuerdo el nombre, cuando llegas a tal valor, ese ya causa un dolor muy grande, pero usted tiene que aplicar el castigo. Muy bien. Entonces llegaban al 5 y se equivocaban, volteaba a ver al investigador, una persona con una bata. Jim Grant dijo que no debía tener bata blanca, que tenía que ser una bata gris, a tus órdenes. Es una persona en bata gris sentado, entonces volteaba a la persona y decía, aplique, le daba la orden. Entonces lo aplicaba y atrás el actor gritaba, ¡ah! Continúe. Y se ven ahí eran Super 8, se ven las películas donde la persona está totalmente confundida, el que está participando y voltea, y el otro con la bata gris, sígale. Entonces seguían, y había personas que llegaban hasta el 10, y llegaban al 10, y a ver, ahí le va el último par, y se equivocaba y tiraban todo el grito. El día de hoy ese estudio está considerado super archive contra toda ética habida y por haber. Hay personas que lo defienden. El resultado fue, sí, hay personas que si les dan una orden, la hacen, aunque sepan que están infringiendo un dolor. Desgraciadamente ese resultado iba en contra de lo que querían que pensaran muchas personas, que los nazis, los japoneses, los franceses, no había excusa de decir, estoy cumpliendo una orden. Pero Milgram lo estaba demostrando. Si hay una autoridad, una persona con una bata gris, y te dice, aplica el botón, las personas lo aplicaban. Bueno, es muy controversial eso. No es parte de esta discusión, pero está considerado como uno de los estudios con poca ética. En la universidad, muy prestigiosa, se disculpó y no ha terminado de disculparse. Otra vez, cuando hay una publicación muy importante, siempre dicen, en recuerdo de aquella investigación no ética que publicamos aquí nosotros. Bueno, ok. Bueno, entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva esto a que el día de hoy existe lo que se llama las buenas prácticas clínicas. Y en las buenas prácticas clínicas se han juntado Europa, Japón, Estados Unidos, y han dictado una serie de normas que deben venir en una investigación. Si tú cumples con esas normas, se dice que tu investigación es ética. Si no cumples con esas normas, la investigación no es ética. ¿En qué consiste? El número 1 es, debe haber un consentimiento informado. Esa es la parte central. Si tú no das tu consentimiento, pues se están portando como los nazis. Se están portando como aquel que abría a las personas en vivo con Leonardo da Vinci. Te estás portando exactamente igual. Claro, cuando dices, es que esto es para adquirir un conocimiento que va a salvar muchas vidas. Hay un dilema muy bonito que es el del tranvía, en el cual tú estás en un tranvía imaginario, no tiene frenos. Si tú sigues derecho vas a matar a 5 personas que están amarradas en la vía. Las amarró un tal Eloy Cárdenas. Pero tienes la oportunidad de con una palanca mover y irte a otra vía. Si te vas a la otra vía, matas a una sola persona. ¿Qué harías tú? ¿Qué escoges? Muy bien, no respondes. Ese está anidado a un segundo dilema que se llama el dilema del trasplante. Ahora tú eres el director de un hospital. No te llamas Edelmiro, pero eres el director de un hospital.
Y hay 5 personas que están esperando un trasplante. Uno necesita el trasplante de corazón, el otro de hígado, el otro de buche, el otro. Okay. Y está el problema de tal manera que si llega el órgano, se salva. Es un problema mental. Están los 5 equipos, está todo, está ahí todos los médicos esperando. Si llega el trasplante, se salvan los 5 personas. Tú ves si faltan media hora, 1 hora crítica, porque si no llega en media hora, se mueren los 5. Te vas a tu oficina y ves a la persona que hace el aseo. Es un joven de 20 años de edad, nunca ha fumado en su vida, se murieron sus padres, no tiene mascota, vive solo, no tiene novia, escucha música de banda. ¿Qué harías? ¿Lo matabas para sacarle el corazón, el hígado y dárselo a estas 5 personas que están esperando el trasplante? Muchos tendemos a responder que sí, en el tranvía, sí, yo cambiaría la vía, porque es mejor matar a 1 que matar a 5. Pero cuando te ponen en el trasplante, dicen, tú lo matas al que hace el aseo, que no tiene ningún estudio, no tiene ninguna nada, jamás ha estado, no tiene novena, para salvar a los 5. Ahí todos decimos no. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, el tranvía es la vida. Los que son médicos, ¿cuántas personas has visto morir en el universitario? Que tú hayas estado ahí. ¿Y cuántas veces, alguna vez siquiera te ha pasado por la mente matar al que está acá para darle el órgano a este? Pero cuando es el tranvía, a veces se comportan así nuestras autoridades. Nuestras autoridades consideran que los humanos somos personas, todos, o que nada más somos personas, sino humanos. Entonces ellos dicen, es mejor matar a 1 persona que a 5 personas. Y luego te ponen más difícil. La persona que está sola es un ladrón que mató a muchos niños y es un humano. Y tanto vale una vida humana como 5 vidas humanas. Y lo ven bien claro en el trasplante, aunque en el tranvía se nos nubla un poquito. Vamos a las últimas, ya estamos terminando. Este es un estudio en Suecia, donde los suecos, en los años 47 al 52, a niños en los hospicios que no tenían padres, desde luego en un hospicio, les dieron 5 dietas. Una dieta de caramelo exclusivamente, otra dieta de caramelo con maíz, otra dieta, 5 dietas. Al final, después de 5 o 6 años, los niños que nada más recibieron caramelos, todos perdieron sus piezas dentales, todos tuvieron caries, los que no. Y entonces llegó a la conclusión que el azúcar causaba las caries. Un gran descubrimiento. La Coca-Cola se enojó mucho, pero un gran descubrimiento. Pero este estudio, el gobierno de Suecia ha indemnizado totalmente a todas las personas que participaron en este estudio, 262 niños, a las familias, ha pedido perdón a las comunidades. De hecho, este es el estudio, dice, comparado con los nazis. Pues sí, sin pedirles permiso a los niños, no son niños, hombre, no tienen papás, hombre, ¿quién se va a quejar? Entonces les dieron de comer puros dulces. Bueno, ya no hay nada de esto. Otro punto de la ética de la investigación es el plagiarismo, el que yo me robo las cosas, tú eres muy bien, tú produces mucho, pues déjame robarte tu idea. Estos son los programas que hay. El Turnitin es el que nos da la universidad, aquí a todos los maestros, el Turnitin. Si tú pones totalmente tu texto, los que quieran la conferencia la pueden pedir en la sala de proyección, hay la indicación de que se les dé una copia, tienes que tener un USB. El Turnitin, pero hay estos otros, son gratuitos. No hay excusa para que le robes a nadie. No hay como que hiciste tu tesis y se te olvidó poner las comillas. No existe eso, ¿verdad? Existe el tengo ganas de robar, porque soy flojo, porque no quiero estudiar bibliografía, porque no quiero hacer resúmenes y te voy a robar lo que el otro hizo. Es bien fácil, ahora pones toda la tesis, bueno, no la soporta, pero lo pones en Platscan o en Turnitin, pones toda la tesis
y te sale en dónde fue publicada, en qué año, qué página de Wikipedia. Y la peor vergüenza, qué página del Rincón del Vago. Plagiaste el Rincón del Vago. Ya estás ya lo último, ya estabas desesperado. ¿Ok? Bueno, eso es ética también de investigación. No lo hagas, hombre. ¿Por qué? Porque se enoja Diosito. Siempre que se hace Diosito se pone siempre triste. ¿Ok? Conclusión, ya, terminamos, por fin ya, lo terminamos. La conclusión de mi persona es que hay investigaciones que cumplen con los requisitos éticos, sí hay, definitivamente. Hay investigaciones que no cumplen con los requisitos éticos, sí, definitivamente. Acaba de salir la semana pasada, nos envió el maestro Arnoldo, nos envió a todos ahí. Híjole, algo ingrato. Hay investigaciones que cumplen y no cumplen con los requisitos éticos, sí, a mitad y mitad. Hay investigaciones inhumanas, el día de hoy sí hay investigaciones inhumanas. El día de hoy hay investigaciones inhumanas. Hay investigaciones que sirven a la humanidad. Esto se lo tomé a William Freeman, por si lo van a poner en el turno. Y por última vez, al paso del tiempo, hay una mayor proporción de investigadores que se conducen en forma ética. Eso es real y verdadero. Si vemos la proporción de médicos que hacen trampa, chapuza, se roban las canicas, hacen burriona, etc., la proporción que había en 1940, 50, 60, el día de hoy hay menos proporción de investigadores no éticos. Es un hecho real y verdadero y eso me gusta mucho. Los comités de ética e investigación son de gran valor. Es mi conclusión. Yo sé que hay personas que dicen, ok. Las leyes, normas y regulaciones son de gran valor. Es bien importante que exista COFEPRIS. Chico, es bien importante que exista. Es el único que te va a regular. No hay otro. Y la mejor de todas, el trabajo de los comités de ética e investigación no es suficiente. No basta esto para que haya de veras una buena ética e investigación. Debe haber tu aporte. Tú, que eres el investigador, tu partecita también es de gran importancia. El solo comité de ética e investigación no va a evitar que haya investigaciones inhumanas. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar ahora, por favor, a lo que es la sesión de preguntas, comentarios para el doctor Cárdenas, que aquí amablemente nos dice. Aquí están los micrófonos ya listos, sí, para que nos soliciten, levanten sus manos y los hagan llegar. Hay una cita del apóstol Tito, ¿no?, que decía, y tú que decís que todos lo entienden, tú que decís que todo lo entiendes, yo que te lo explico todavía no lo entiendo. Esa cita me la dijeron hace muchos años y no la he encontrado total en realidad. Hasta la doctora Laurita Garza me dijo, ¿dónde está? ¿Cuál es la epístola? Aquí está la epístola Tito. No viene. Pero me gusta mucho eso, cuando dice no. ¿Se entendió todo lo que dije? Sí se entendió. Pues yo que te lo explico todavía no lo entiendo bien. ¿Alguna pregunta, duda? Yo no estuve presente con la vivisección de Leonardo da Vinci. Sí, por favor. Doctor, excelente ponencia, se lo agradezco mucho. Es algo muy bueno que la universidad tenga una corriente personalista. Sin embargo, usted también debe saber, hay universidades que tienen una corriente tal vez utilitarista y no hay en México alguna autoridad que haga una estandarización de las corrientes que se aplican en la legislación mexicana. ¿Cuál es su opinión referente a eso? Bueno, hay un esfuerzo muy bonito. Empezó con el presidente Fox. No todo fue así gris con Fox. Él hizo la bioética. La hizo porque en Estados Unidos se había hecho la Comisión Presidencial de Ética por lo de Tuskegee, cuando pidió perdón Clinton. Entonces el presidente Fox, con todo el poder de su firma, creó la bioética. Eso causó un pequeño cataclismo, porque la ética dependía de COFEPRIS, que es el que tiene a los supervisores, a los vigilantes, etc. Pero ya se forma la Comisión Nacional de Bioética y está bien formada. Esta comisión está tratando de normar la ética hospitalaria y la ética de investigación.
y acepta casi todas las corrientes, pero el número uno que se acepta y que viene en la regulación mexicana es que en las investigaciones el bienestar individual de la persona no estará encima del bienestar de la sociedad. Entonces eso me indica a mí una señal muy fuerte del gobierno mexicano hacia una ética personalista. Y decir, no, por más de que me digas de que vamos a sacrificar a 5 individuos, entre ellos el doctor Cárdenas, para que se salven 100,000, no, dice el gobierno, dice no. La persona está antes que el bienestar de la sociedad. Eso viene así en un rengloncito. Otro que dice es que jamás el riesgo deberá superar la peligrosidad, o sea, el riesgo jamás podrá superar el beneficio que se tenga. Y nosotros teníamos un lema cuando empezó aquí la comisión en los que decía, palabras más, palabras menos, que no es el conocimiento científico la guía para perjudicar a una persona. Entonces yo pienso que las autoridades deben de llevar una ética utilitarista, principialista, como autoridad. Y a lo mejor si yo fuera autoridad, por eso Diosito no nos da alas a algunas personas, pero si fuera autoridad, a lo mejor sí diría, ¿qué sería mejor? ¿Comprar un bate de béisbol o 50 pelotas de ping-pong para 50? Ah, pues cómprame 50. Así se comportan las autoridades con ética utilitarista. Y a lo mejor ese es su papel. Sería muy difícil un gobernante con una ética personalista donde viene y decía, no voy a poner una llave de agua comunitaria, a cada casa le voy a poner una llave. Oye, entonces no vas a hacer el anillo vial de salida de Toluca. Pues no hacemos el anillo vial, sino que a cada casa le voy a dar una toma de agua independiente. Es difícil encontrarte señor. Pero en el universitario, en la universidad, en tu facultad, en cualquier facultad, la ética debe ser personalista. Primero está la persona. Es que con esto ya vamos a saber que el antibiótico... primero está la persona. Antes de saber que es el mejor antibiótico del mundo, primero está el bienestar de la persona. Y si me permito puntuar los comités, como parte también del comité de bioseguridad, sí. Uno de los problemas que podría comentar es de que no hay quien regule los comités. O sea, sí te regulan en cuestión de que se den ya, sí, pero no en cuestión de que se estén llevando a cabo las cosas como deben de ser. Sí. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es algo muy parecido a lo que dije al principio. Con bioética apenas se tiene personal suficiente. ¿Por qué digo eso? Bueno, no hay nadie aquí con bioética. Gracias. ¿Por qué digo eso? De que con bioética apenas tiene personal suficiente. Porque dicen de que los dictámenes, cuando llegue el dictamen, cuando llegue tu papelería, el dictamen se tardará, y está escrito en el reglamento de bioética, 15 días. Ahorita se están tardando 4 meses en darte el dictamen. ¿Por qué es? Por negligencia. No, es que no tienen personal para todas las solicitudes darles entrada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando te saliste de COFEPRIS, que el COFEPRIS tiene inspectores sanitarios, inspectores de salud, van a ver las fumigaciones. Ese es el brazo armado de la Secretaría de Salud. Cuando sale de COFEPRIS, no lleva inspectores, no lleva nadie. Sí nos ha llegado conocimiento de compañeros que nos dicen, oye, me llevaron de bioética y me hicieron una inspección, me revisaron mis libros de actas y que estuvieran. Entonces parece ser que sí lo trata de hacer. No hay personal suficiente el día de hoy. Debió haberse llegado a un acuerdo con COFEPRIS y decir, muy bien, somos un comité independiente, una comisión independiente de COFEPRIS, pero por favor tú hazme las visitas, hazme las inspecciones, las auditorías. No se hizo así en un principio, entonces... Los comités de bioseguridad están perfectamente regulados por COFEPRIS. Ahí sí, nuevamente, COFEPRIS debe regularlos de investigación. Conozco un solo caso en Tamaulipas, compañero ahí del hospital general, en que nos dijo, fíjate, y me pidieron también los libros de investigación del comité de investigación. Ah, usted dice de ética, no, de ética no, es de investigación. Ah, pues no llevamos
maestros y los dejaron seguir trabajando. Pero sí, parece que COFEPRIS también está haciendo revisión de los comités de investigación y de bioseguridad. Hola, buenos días, gracias por tu plática. Voy a intervenir ahorita que escuché hablar de los comités. Bueno, la plática es bioética de investigación, pero evidentemente que dentro de todo esto están los comités que están regulando, observando, etcétera, la investigación ética, de acuerdo a lo que comentaba también nuestro compañero. Aquí yo solamente quiero decir que los comités, probablemente no exista alguien que regule y que esté metido dentro de los comités para regularlo. Es como cuando estamos todos en el tráfico y vemos un semáforo que está en rojo y que no lo pasamos. ¿Qué quiero decir con esto? Los integrantes de los comités deben saber perfectamente por qué están en los comités y para qué sirve el comité. Eso es lo principal, ¿verdad? Y el regulador de las actitudes de los seres humanos siempre es el que está en el espejo. Igual va a salir así rápidamente muy bien con los nazis, lo que mencionaste. Muchos de ellos, yo soy de la opinión en la lectura de la historia, que no es porque respondían a órdenes directas que eran de más arriba, sino porque les convenía en ese momento hacer lo que les convenía y por eso lo hicieron. Y no tuvieron, ni arriba ni abajo, quien les dijera que no. Esa es la diferencia. Volviendo a los comités. Yo creo que lo más importante es que para la regulación de los comités y que funcionen bien, es que la gente que está en los comités sepa qué es lo que está haciendo ahí. Yo creo que es algo muy interesante. Y en el consenso de que son comités compuestos de varias personas, ese consenso puede llegar entre la coordinación, entre el diálogo y entre el entrenamiento entre sí de qué es lo que estamos haciendo aquí. Es importante ver que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero hay más maneras de no hacer las cosas. Y una de las maneras de no hacer las cosas es precisamente no saber qué es lo que quieren, ¿verdad? Es interesante que se hayan mencionado los de los comités, porque son estructuras muy importantes en cualquier institución de investigación. Pero para contestar la pregunta, que creo que no fue directamente, es difícil hacer una pregunta como esta, es difícil hacerlo. Lo más importante es que la gente sepa a qué es lo que está ahí. Si la gente no sabe qué es lo que está haciendo ahí, probablemente no habrá ningún mecanismo que los haga hacer lo correcto. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, doctor Cárdenas, yo voy a aprovechar también aquí simplemente digo, aprovechando el foro, aprovechando también lo que son las redes sociales, Facebook Live, que nos están siguiendo en vivo varias personas, que también aprovecharon para platicar del comité de bebés, que existe, si nos pudiera compartir un poquito del trabajo del comité de bebés, sí, bueno. de aquí de este centro de investigación, el alcance que tienen, de qué manera la gente que no está aquí, la gente que no está aquí, pues pueda tener acceso y contacto con ustedes. Desde el año del 2010, en este centro de investigación, y por indicaciones, órdenes de rectoría en ese momento, se aperturó aquí un comité de ética en investigación. También se aperturaron los comités de investigación y de bioseguridad. Este comité de ética en investigación tiene como fin primordial, viene desde la UNESCO y viene con bioética también, defender los derechos y la dignidad de las personas que participan en una investigación. ¿Cómo defienden los derechos y la dignidad? Bueno, tenemos una serie de normatividades como es las buenas prácticas clínicas, donde vienen cuáles son las funciones de los comités, cuáles son las obligaciones de los investigadores, las obligaciones de los patrocinadores, cuál es el compromiso de los pacientes. Ahí vienen muy bien descritos. Tenemos la normatividad mexicana, que es una normatividad muy bien avanzada, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Es una ley que fue, en su momento, el día en que salió, fue muy adelantada. Estaba a la par con las buenas prácticas clínicas. Y tenemos la norma 12, que algunas personas están muy a favor y otras a veces no tanto. La norma 12 es esa 3 del 2012. Con esas normas nosotros defendemos los derechos y la dignidad de las personas. Por ejemplo,
En la norma 12 hay un escrito que dice: todo proceso experimental será gratuito y deberá decirle al paciente en el consentimiento informado. Nosotros revisamos el consentimiento informado, vemos la parte experimental. ¿Cuál es? Es que se le va a poner esta nueva molécula y se les va a cobrar 20,000 pesos por el estudio. No, por ningún motivo. No, es que 20,000 cuesta seleccionar las células que necesita para este procedimiento. No. La norma 12 dice que no se debe pagar nada por los procesos experimentales, la gratuidad. Otro punto dice que todos deberán de contar con un seguro médico. Entonces la primera pregunta: oye, ¿tu seguro médico? Ah, no, hombre, ¿sabes? Me cotizaron uno en 150,000 pesos, más caro que el estudio. No, pues no. Pues no lo puedes hacer, porque si no hay un seguro médico, ¿quién va a pagar? No, yo lo pago. Pues por eso, la manera como lo vas a demostrar es con un seguro médico. Nosotros tenemos el hospital universitario y tenemos convenios. Siguiente punto: se les tomará a todas las personas sangre para un estudio de diabetes a las 6 de la mañana y se les pide que estén en ayunas. Bueno, eso tiene que ser a las 6 de la mañana. Sí, porque yo a las 7 me voy a mi consultorio en particular. Oye, perdón, ¿cómo estuvo? No, ¿verdad? Segundo, ¿les vas a dar de desayunar, verdad? No, imagínate, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta? O sea, ¿les vas a pedir que vengan a las 6 de la mañana? ¿Los vas a tener aquí esperando? ¿Les vas a sacar sangre y les vas a decir que se vayan a su casa? No. Entonces el comité de ética está para defender, es decir, les vas a dar un bivaco, les vas a dar un lunch con un jugo y les vas a pagar el carro al sitio para que vengan. Nadie en su sano juicio anda a las 5 de la mañana en camión y tratando de ir a que le saquen sangre. Oye, ¿qué persona eres? No, le vas a pagar el carro al sitio. Otra persona quiso hacer un estudio sobre pie diabético y entonces querían que las personas se vinieran en el metro. ¿Te imaginas? Los pisotones, etc. Entonces, eso es los derechos y la dignidad. Nos ha tocado atender algunos casos, menores desde luego, pero siempre que habla una persona y dice: oye, fíjese, es que me duele mucho la cabeza, y ya le habló al investigador principal. Sí, pero me dice que mañana me duele. No, usted se le ve de inmediato. Y se les pregunta siempre: ¿a qué hospital quiere ir? Al que usted guste. Entonces, eso es, ¿cómo defiendes la dignidad de una persona? ¿Cómo defiendes esa dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Eres una persona digna? ¿Tienes dignidad? ¿Por qué te van a hacer esperar 2 horas porque no han abierto el no sé qué? ¿Y por qué te van a mandar en carro al sitio? ¿Y por qué te van a sacar 5 tubos de sangre? Si ya te va bien, ya váyase por el siguiente. No, eso no. Aquí hay un trato con dignidad de las personas que participan en una investigación. Y para eso está el comité de ética. Todo eso se debe ver antes de aprobar. Para aprobarlo se ve el consentimiento informado, el protocolo, y si está dentro de las cuestiones éticas, se aprueba, y si no, no. Un punto muy importante que no alcancé a tomar es sobre los datos personales. Tenemos una ley excelente, una ley de protección de datos en poder de los particulares. Y queremos hacer una investigación sobre el SIDA. Y queremos que lleven y que pongan su nombre y su dirección. Pues, ¿cómo vamos a permitir que esos datos sensibles de mi enfermedad, que yo me siento muy mal y que me siento penado, anden rodando por ahí en cualquier lado? ¿No? Entonces, no se aprueban esas investigaciones o se les pide que de alguna manera oculten el nombre, que no se pueda llegar por ningún motivo a quién es la persona. Cualquier enfermedad puede ser una causa de despido en una empresa. Nos ha tocado ver gente que dice: ¿eres diabético? ¿Tus papás son diabéticos? Sí. No te podemos, porque de seguro, si te contratamos como tus papás fueron diabéticos, tú vas a ser diabético. Órale, entonces fíjate cómo hasta si mi mamá fue diabética, va a repercutir en que me van a contratar o no. Totalmente fuera de ética, totalmente fuera de dignidad. ¿Quién te va a defender de eso? Te defiende el Comité de Ética e Investigación y en su caso, pues, los comités de ética hospitalario. Este comité revisa todos los protocolos que nos hacen llegar de diferentes
dependencias, y en todos ellos se dan recomendaciones. Está descrito en la guía para comités de ética que emite el Comité de Ética, está escrito que si un comité no aprueba una investigación, debe decir de qué manera sí lo aprobaría. Un compañero me acaba de acordar, si yo siempre utilizo eso, ¿de qué manera sí se aprobaría? Volviendo a nacer. No, hay que describir cuál es la parte que no es ética, cuál es la parte que se puede mejorar, cuál es la parte que va contra la dignidad de las personas y cuál es la parte que se puede mejorar. En la primera, vamos a hacer un estudio ginecológico. ¿Por qué? ¿Por qué no es un ginecológico? ¿Por qué? Oye, y le vas a poner una bata y tienen... No. Acá las personas ya saben. No. La dignidad, el pudor, para todo eso está el Comité de Ética. Que si van a hacer una investigación, no va a haber ninguna vejación, no vas a llevar un riesgo mayor que el beneficio, y por última, que tú tengas un beneficio, aunque sea mínimo, pero que lo haya. En algunas encuestas no hay un beneficio aparente, ahí también tiene que decirse, le vamos a hacer una encuesta, le vamos a hacer una serie de preguntas y usted no se va a beneficiar en nada en lo absoluto. Pues hay personas que dicen, no, pues no le entro. Bueno, pues me vas a hacer perder el tiempo, pues tienes que decirlo. En cambio, si llegamos con astucias y, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una encuesta y con esto puede ser que tú ganes. Esa es la dignidad de las personas, tratar a una persona con dignidad. ¿Cómo es dignidad? Como yo creo que me deben a mí de tratar. Esa es la dignidad. Entonces es no hacerlos esperar, no citarlos muy temprano, no dejarlos ir muy tarde. Esa es la dignidad y para eso está el Comité de Ética. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar o comentario? Muy bien, doctor, pues, muchísimas gracias por su participación, y bueno, en representación de la doctora Doralia Cortés, pues me permito entregar a usted esta constancia de participación por esta ponencia dentro de nuestros seminarios y conferencias en el Centro de Investigación. Muchísimas gracias por la Quisiera aprovechar nada más para comentarles que finalmente ya en nuestra página web del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud está funcionando. Ustedes pueden acceder a ella, como lo hemos dicho siempre, www.civix.unl.mx. A ver si ya por aquí se encuentra. Este es nuestro nuevo portal en internet. Ya está completo, por favor. Pueden